Noches, mi nombre es Miguel Valencia, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Tengo una experiencia en el campo de sistemas de 10 años. Comencé desde el mantenimiento de preventivo de equipos de cómputo, pasando por el área de soporte y luego ingresé al área de desarrollo. He trabajado con lenguajes como Java, JavaScript, PHP y siempre he trabajado en bases de datos relacionales. Actualmente trabajo en la capa de middleware, en desarrollo de servicios Java, construcción de servicios en OSB 12C, en una empresa de tecnología que atiende las demandas tecnológicas de una importante empresa de telefonía celular. Bueno, el tema de base de datos. Se podría decir que las primeras versiones de base de datos o mecanismos para almacenar información fue desarrollado por el informático Hellman Hollerith, el cual en 1889 dio una manera de persistir información en tarjetas perforadas. Este sistema fue utilizado un año más adelante por el gobierno de Estados Unidos durante la ejecución del censo de 1990. El señor Herman Hollerith en 1895 fundó la empresa Table Machine Company, la cual más adelante se convertiría en IBM cuando se fusionó con otras dos empresas más. En 1949 fue la primera computadora que empleó una cinta magnética como medio de almacenamiento de datos, puesto que las primeras computadoras empezaron a utilizar tarjetas perforadas. Cuando se alcanzó a utilizar esta tecnología de cintas magnéticas para utilizarlas en el área de cómputo, fue un gran avance. De hecho, en 1955 se creó una computadora que se llamaba Univac, que se encargaba de tomar todas esas tarjetas perforadas y leer esa información y guardarlas en cintas magnéticas. Em, Cabe recalcar que la importancia de las bases de datos va asociada a la tecnología en cuanto a la capacidad de persistencia de los datos, a la velocidad en que las puedan persistir, a la capacidad en que las puedan persistir. Es así como en 1956, a través de la compañía IBM, se creó el primer disco duro. ¿Mm? Este disco duro tenía una capacidad de guardar 5 millones de bytes, es decir, 5 megabytes. Más o menos lo que ocupa una canción en YouTube, no, más o menos lo que ocupa una canción en nuestro celular, 5 megabytes. ¿Sí? Pesaba más o menos una tonelada ese, esa, ese disco duro. ¿Sí? Pero sin embargo fue una gran ventaja en comparación a las cintas magnéticas, porque los discos duros tenían la capacidad y la posibilidad de ir a buscar información de manera puntual, ¿sí? Lo que no pasaba con las cintas magnéticas, puesto que las cintas magnéticas siempre estaban, para leer alguna información tenían que reproducir toda la cinta. El modo de almacenamiento en una cinta magnética y el modo de lectura era secuencial. En 1962 se empezaron a introducir más modelos de discos duros y eso empezó digamos que a beneficiar el, el- 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 el sistema de bases de datos. Las bases de datos son un conjunto de información relacionada. Las primeras bases de datos eran bases de datos de tipo jerárquico y de red, ¿sí? Las cuales permitían almacenar información en estructuras de datos, como listas y árboles. Pero uno de los grandes avances de las bases de datos se dio en la década de 1970, cuando el científico Edgar Frank Cook, un informático, introduce el concepto de bases de datos relacionales y define un conjunto de reglas, las cuales dan origen a las bases de datos de segunda generación. Según lo que se ha encontrado en reseñas históricas y en la red, IBM pudo haber utilizado esa información que este informático había estos conceptos que él había generado, ¿sí? Para tomar ventaja sobre otros competidores, pero no fue así. Ellos, digamos que no explotaron esa información, lo cual sí hicieron otras empresas que tomaron la delantera, ¿sí?
Una de ellas fue Oracle, que, que pues todos lo conocen hoy, una de las principales empresas de bases de datos, creada por Larry Ellison y como les decía, es uno de los principales proveedores hoy por hoy de bases de datos tipo relacionales. En 1980 se introdujo un lenguaje, el lenguaje de consulta estructurado, SQL o Structured Query Language, eh, el cual definió unos estándares pilares hoy por hoy para cualquier tipo de base relacional. Todas las bases de relacionales que tenemos se basan en ese lenguaje. Puede ser base de datos Oracle o base de datos SQL Server o Postgres o MySQL o MariaDB o etcétera, etcétera. Todas se basan en el SQL. Que estas como tal tienen unos lenguajes propios, unas funciones especiales, que en el caso de Oracle se llama PLSQL, en el caso de SQL Server es Transact, creo que se llama. ¿Sí? Porque cada empresa va generando algunas funciones, pero a partir del SQL. Eso es una ventaja que tuvo digamos que la evolución o la historia de las bases de datos cuando se definió este lenguaje estructurado. Podemos encontrar muchos tipos de bases de datos, hay bases de datos jerárquicos o muchos tipos de bases de datos que han existido jerárquicos, de red, transaccionales, relacionales, multidimensionales, orientados a objetos, orientados a grafos, etcétera, no relacionales. ¿Mm? Eh, digamos que nos podríamos entrar en dos grandes grupos de las bases de datos que hoy por hoy se manejan, que son las bases de datos relacionales y tenemos las bases de datos no relacionales. ¿Sí? Las ventajas de las bases de datos relacionales son que como tienen mucho tiempo en el mercado, ¿sí? Hay más soporte y más conocimiento. Eh, Se caracterizan porque son transaccionales, obedecen a eventos y procesos que generan y modifican información que se encuentra virtualmente almacenada en los sistemas de información, son muy fiables por la integridad que ofrece de los datos y gracias a que se basa en SQL maneja conceptos estándares. Como les comentaba ahora en un rato, ese estándar lo manejan, lo comparten muchos sistemas de bases de datos que son relacionales. Entonces, alguien con conocimientos en Oracle fácilmente puede trabajar en SQL Server o en MySQL o en Postgres, etcétera. Cosa que no pasa con las bases de datos no relacionales. De bases de datos relacionales, como les comentaba, está Oracle, bueno, las que les comenté, problemas podemos tener, digamos, la normalización de los datos. Sí, hay que tener unos conocimientos para manejar una estructura de datos y darle una normalización a estos para que las bases de datos sean eficientes. Y los problemas de escalabilidad. Los problemas de escalabilidad pues digamos que cada vez que se va a hacer una escalabilidad de la base de datos, pues requiere un gran esfuerzo. Por el otro lado, tenemos las bases de datos no relacionales. Tenemos bases de datos como Cassandra, Redis, CodeDB, MongoDB. Son bases de datos que son mucho más escalables. Son bases de datos que son más rápidas en cuanto a que no verifican la información. Y al no tener relaciones, pues son como más libres los datos. El consumo de hardware es más bajo en comparación a las relacionales, pero pues tiene unas ventajas que este tipo de datos pueden no ser atómicas y quizás la gran desventaja de estas puede ser que al no contar con esas reglas o estándares universales, encontrar especialistas en algo o que sea como muy transversal es muy difícil. ¿Sí? Cada uno maneja, cada sistema de estos maneja unos estándares diferentes. Eh, digamos que en este momento actual, cómo se puede ver? Pues hay una hegemonía grandísima de las bases de datos relacionales, ¿sí? Pues estas bases de datos tienen que migrar a sistemas distribuidos, que es la tendencia. Sí, esos son de los grandes retos que tienen las bases relacionales. Eh, que incorporen sistemas de análisis en tiempo real, puesto que carece de eso,
Y pues hoy con el tema del Big Data, con el tema del comercio, con el tema del análisis de la información, hoy estamos en un mundo muy saturado de información. Cada que nosotros damos un clic es un dato que representa un valor económico para alguien. Entonces, toda esa cantidad de información tiene que ser manejable y botar unos análisis en tiempo real. En cuanto a las no SQL, los grandes retos que tienen, pues es uno definir normas y estándares no SQL que sean como globales o por lo menos una base de ellos para que todos los motores no relacionales pues tengan como una base y puedan empezar a hacer un contrapeso o hacer eh, 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 en realidad una, una contraparte en el juego de las bases de datos contra las relacionales. También está pues lo de la Big Data, ¿sí? Y pues también tienen retos muy grandes como es la maduración de tecnologías como Hadoop, que son archivos distribuidos, etcétera. Bueno, hoy por hoy pues sabemos que todo lo que nosotros nos movemos realmente, y digamos ahorita que tenemos este tiempo de pandemia o este tiempo de estar en casa, sabemos que ya todo lo podemos hacer. Hay muchas actividades que se pueden hacer a través de los medios tecnológicos, pero esos medios tecnológicos van apalancados en sistemas de información, y los sistemas de información, como su nombre los dice, manejan información, y la información consiste y nuestras bases de datos consisten en elementos donde podamos persistir, donde podamos almacenar esa información. Ejemplos podemos encontrar, pues podemos encontrar el ejemplo más sencillo y más antiguo, que puede tener 4.000 años, que es una biblioteca. Una biblioteca es una base de datos, es un mecanismo para guardar información que sea eficaz, que sea rápido, mm, mm, que se pueda analizar fácilmente, pues son otras cosas que entrarían a jugar, pero como tal es un sistema, es una base de datos. Bueno, los que conocíamos un directorio telefónico cuando los daban en las empresas de telefonía fija, que dan un directorio telefónico, es una base de datos. El sistema de cuando las autoridades van a verificar nuestros datos de antecedentes judiciales, es un sistema de base de datos al cual ellos acceden, y por medio de nuestro número de identificación eh, consultan la información asociada en esa base de datos. Bueno, pues muchas gracias, y espero pues que hubieran podido tener algo se hubiera quedado de esta intervención. Gracias.